Ya puedes empezar. Pues hola, buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de los diferentes horarios. Cuando se me invitó a participar este día de hoy, faltando solo 4 días para la noche de Navidad, pensé que lo más adecuado era que pudiésemos hablar de la simbología de este nacimiento crístico que la cristiandad lleva pues los 2000 años y pico celebrando de una manera o de otra según las diferentes grados y confesiones. Pero lo más importante de este tema es que toda la vida de Jesús trata de un simbolismo interno, independientemente de la historia que explican los evangelios, o más allá y más profundamente, están esas claves simbólicas, porque toda la vida de Jesús nos está hablando de un proceso interior que ha de ocurrir en cada uno de nosotros a su debido momento. Entonces, el primero de esos acontecimientos tan simbólicos es ese nacimiento. Y por ello estimé que era muy oportuno que faltando 4 días pudiésemos participar de esto, compartirlo y a ver si toca esos resortes internos que lo que hacen es despertar en nosotros algo que ya está y que solamente está esperando el momento oportuno en que nosotros demos nacimiento a ese aspecto de conciencia. Y la primera iniciación trata de este nacimiento. Es el nacimiento comúnmente conocido como el nacimiento en Belén, tan celebrado. Pero el significado de esta natividad, y está tomado del libro de Geoffrey Hodgson, es que se reconoce la unidad. Es un primer movimiento interior en la conciencia de enorme importancia. Encontramos que se nos dice que 5 grandes iniciaciones hay en la vida de un Cristo, cada una de las cuales señala una etapa en el desarrollo de la vida de amor. En la actualidad se imponen, como en los tiempos antiguos, porque estos asuntos son atemporales, no pierden vigencia, están siempre ahí, en todos los seres humanos, esperando. La quinta de las 5 iniciaciones determina el triunfo final del hombre, con mayúscula, que ha trascendido la naturaleza humana y que ha logrado la divina. Veréis que aparecen algunos cuadros, algunas pinturas. Bueno, la maravilla de pinturas que hay y que se van encontrando según buscamos pues, acerca del nacimiento o las anunciaciones primero, luego el bautismo, etcétera, etcétera. Hay una maravilla de pinturas. En el trabajo que se está presentando los jueves ya habéis visto muchas. Aquí no he hecho más que un resumen tratando de que cupiera en este tiempo que tenemos para este ratito, ¿verdad? Pero me ha costado mucho decir, ¿y qué pongo y qué no pongo? Porque siempre me parece que lo que no pongo es como si estuviese faltando, si estuviese estafando, entre comillas la palabra, como si os privase de algo que para mí sigue siendo importante. Pero en el tiempo hay que resumir. A la primera gran iniciación, el Cristo nace en el discípulo y entonces, por vez primera, encuentra en sí mismo la explicación de lo que significa el saturarse del amor divino, pues experimenta el maravilloso cambio de sentirse uno con todo lo que alienta, el maravilloso cambio de ese estado de conciencia que hace que el discípulo se sienta uno con todo en lugar de sentirse separado, como es lo común en todas las etapas de la evolución anteriores a esta. 2 propósitos, entre otros, cumplieron los evangelistas en su lenguaje simbólico, porque hay una simbología continuada. Primero, transmitir conocimientos acerca de las leyes de la existencia,
de los principios básicos de la emanación de universos y su vitalización y evolución hasta la etapa más elevada posible. Porque lo cósmico se va repitiendo en lo particular, de lo cósmico a las galaxias, de las galaxias a los sistemas solares, de los sistemas solares a los sistemas planetarios, desde ahí a los reinos de la naturaleza y encontrando al ser humano en todo este proceso. Nosotros estamos en él y es importantísimo. Y en segundo lugar, indicar el camino de la iluminación, dirigiendo el pensamiento humano hacia la comprensión y la experiencia de que Dios en el universo y Dios en el hombre son uno solo y único Dios. En el capítulo 1 de Mateo encontramos que dice: el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo, algo que ha chocado desde tiempos inmemoriales. Pero nos dice, descrito así, este acontecimiento es una imposibilidad física, excepto por milagro, pero interpretado alegóricamente, se le encuentra repleto de verdad espiritual. Mateo, que es el único evangelista que afirma que el nacimiento fue inmaculado, difícilmente comenzaría su relato de la vida de Jesús pidiendo a sus lectores que acepten una afirmación tan increíble sin una honda investigación. Posiblemente su intención fue estimular la investigación mental e intuitiva de los lectores, y por eso incluye datos aparentemente increíbles. Este versículo y también el segundo del Génesis ofrecen una descripción simbólica del comienzo de la cosmogénesis. En términos de filosofía oculta, el proceso cosmogénico puede describirse como sigue. El espíritu materia, no polarizado todavía y por tanto inactivo, preexistía en un estado indiferenciado en lo absoluto. Lo absoluto siempre queda fuera de los diagramas porque si lo circunscribimos dentro de un diagrama, lo estamos limitando, lo que no es posible. Para emanar de lo infinito un universo finito, entonces espíritu y materia deben polarizarse como opuestos, aparentemente opuestos porque no son contrarios, son opuestos, polos opuestos, bajo la ley rítmica e interactuar creadoramente. Y el fruto de esta unión, en el primer movimiento, el fruto de esta unión es el universo. En lo macrocósmico es el universo. Mateo describe esto simbólicamente como una mujer que concibe por obra del Espíritu Santo. Y aquí encontramos, y lo vamos a seguir viendo, que tanto las pinturas como luego los diagramas, todo en todos los aspectos, los seres humanos necesitamos poner imágenes y por eso antropomorfizamos ideas que son sumamente abstractas, que no tienen una imagen humana en sí mismas, pero que para poderlas explicar los seres humanos les damos las características que nos resultan más amplias y al mismo tiempo más reveladoras, que nos pueden ayudar a comprender. De ahí que las imágenes aparezcan en miles y miles de pinturas y nosotros también utilizamos algunas de ellas en los diagramas, pero solo con el fin y con la intención de que puedan ayudar a comprender mejor. Ahora vamos a ir viendo algo de ello también. Y sigue diciendo, en otras palabras, la inteligencia divina, el Espíritu Santo, que preside el surgimiento de un universo desde lo absoluto, proyecta un aspecto de su poder en la región circunscrita del espacio. Dice, aquí voy a
formar mi universo. Esto sirve para todos los logos galácticos, cada uno de ellos, cada uno de los logos solares, cada uno de ellos circunscribe un área y dice, aquí voy a realizar mi universo. El Espíritu de Dios aletea sobre la superficie de las aguas. La semilla o huevo de un universo, su idea arquetípica, entra a la existencia como un germen, un modelo dinámico, un germen que ya contiene toda la información de lo que va a ser, de aquello en lo que se va a realizar, en lo que se va a convertir. Las potencias creadoras, sigue diciéndonos, masculina, femenina, quedan simbólicamente personificadas por el Espíritu Santo y la Virgen María. Y aquí empiezo yo a poner imágenes que antropomorfizan algo que no tiene imagen. Pero como nos está hablando del Espíritu Santo y de la materia virgen, denominada Virgen María, pues no está mal que utilicemos una imagen siempre y cuando no confundamos la imagen con su significado más profundo y más abstracto. Christos, entre los gnósticos, significa el principio impersonal, el Atman del universo. Y el Atma dentro del alma de cada hombre, pero no a Jesús, sino el Atma. Jesús luego es el hombre que nace de un padre y de una madre aquí abajo. Y por eso, en esa primera manifestación se describe ese desplegarse de espíritu y materia hacia abajo, para poder manifestarse como una Trinidad que es réplica de la Trinidad universal y en nuestro caso la réplica, la copia en una escala menor es Atma, Buddhi y Manas. Y es la primera réplica, la primera copia o el primer reflejo. No nos preocupemos por los nombres, el significado es mucho más importante. Y desde ahí hay una nueva réplica para cada encarnación. Esta Trinidad, Atma, Buddhi y Manas, emite un reflejo para que se puedan conformar los vehículos de la nueva personalidad que ha de nacer. Es importante que comprendamos esto para comprender el nacimiento de Jesús como niño, como hombre, nacido de un padre y de una madre humanos. La actividad formativa está indicada en términos de la procreación humana. Para evitar una interpretación materialista, se tiene el cuidado de explicar una intervención divina y mostrar así una concepción inmaculada, porque el espíritu nace del espíritu y la materia nace de la materia. Los cuerpos nacen de la materia. Dentro de la naturaleza espiritual del hombre, dos potestades ejecutan un proceso similar de creación espiritual. Dentro de la naturaleza espiritual del hombre, aquí. Estas potestades son la esencia espiritual purísima, como rayo divino que desciende, que se inmerge en gradaciones de materia cada vez un poquito más densas, y la individualidad inmortal del ser humano en su vestidura de luz o cuerpo espiritual o cuerpo causal. Y yo voy señalando un poco con el cursor para que podamos seguir. La intuición, que es femenina en relación con el poder positivo de la voluntad espiritual, que es positiva masculina, se podría decir, aunque la palabra no refleje exactamente, esta intuición se ha mantenido virginal hasta entonces, se ha mantenido adormecida. El germen de la intuición espiritual es concebido y más adelante dado a luz
sobre la mente abstracta. Desde aquí viene a iluminar la mente abstracta. Y el fruto de esta interacción, o sea, el recién nacido poder de la intuición espiritual, recibe el nombre de conciencia crística. De ahí que en este plano, a este plano se le denomine de crístico o búdico, búdico o crístico. El nombre aquí tampoco es muy importante, solo para que podamos entendernos. Es un estado de la conciencia. La mente llega finalmente a un grado en que puede comenzar a captar ideas abstractas. El proceso creador empieza a desarrollarse dentro del alma del hombre. Así que esta mente, que es una, pero con dos aspectos, el aspecto abstracto y el aspecto concreto, empiezan a desarrollarse por gradaciones, todo va por gradaciones, de una manera más amplia dentro del alma del ser humano, del hombre con mayúscula. Así se cumple dentro del hombre el proceso creador divino. Una nueva facultad nace y cuando se desarrolle y madure, porque como toda nueva facultad, al igual que un niño, ha de crecer, desarrollarse y madurar, entonces cambiará radicalmente toda la actitud del hombre hacia la vida. Verá a toda la creación, a todos los seres y a todas las cosas, no ya como separadas entre sí, sino como partes de un todo más grande. José, y lo hemos puesto aquí cuando recibe el aviso del ángel, aunque está muy pequeñito, José, simbolizando la personificación de la mente humana formal y concreta, no tiene parte directa, pero sí indirecta, en la paternidad de Jesús, en la paternidad de Jesús como niño que nace, no en la paternidad de Cristo, que es espiritual. Así que es muy interesante ver el significado simbólico de cada uno de los personajes que van apareciendo. La mente puede ya entonces responder a los destellos de iluminación que llegan de la intuición. La mente, como tal, no puede participar en la concepción o nacimiento espiritual, porque siendo puramente lógica, no puede ser activamente intuitiva por su misma naturaleza. Por tanto, José es apenas el padre putativo de Jesús. Lo que se está describiendo es un desenvolvimiento espiritual interno, ¿sí? Lo que llega a iluminar hasta la mente, pero cada uno de los aspectos tiene que cumplir con su función, la que es asignada por su propia naturaleza y por las leyes universales. En una interpretación cósmica se puede considerar a José como una personificación de la mente universal. Sí, lo que es un reflejo que viene de arriba. Y aquí empezamos a poner más imágenes, por descontado que Atma no es la imagen de un ángel, pero las jerarquías tienen que ver, y a las jerarquías en muchas ocasiones se las ha descrito como grandes entidades de aspecto angélico, etcétera, etcétera. Así que no nos asuste esto que he aprovechado un poco quizás para ayudar. La intención ha sido esta. Y el ángel del Señor, como la influencia del Supremo Espíritu, el Supremo Espíritu ya activo, la radiación de la luz del Logos, que aporta conocimiento de la idea arquetípica. Alegóricamente, el ángel de la Anunciación informa a José sobre el plan divino, es decir, que en cada uno de nosotros, en estados precursores antes del nacimiento crístico que sucederá en nosotros, hay
estados de conciencia que son antecedentes, que son los precursores de lo que va a llegar. Y es como una especie de flashes de intuición que proceden de más arriba y que llegan a esta conciencia. Así que alegóricamente el ángel, esos estados de conciencia que lo que hacen es aportar la información, el conocimiento de las entidades superiores, de esas jerarquías, entonces llega e informa a José, cada uno de nosotros en su momento, representaremos en el espacio de la mente concreta ese estado antecedente, precursor, semejante al de José, que recibe, oye, que va a pasar esto. En términos de la evolución puramente humana, todas estas profecías de nacimientos y misiones de grandes seres y todas las anunciaciones se refieren a un proceso profundamente interior. Los ángeles significan la función generativa de la voluntad espiritual del hombre despierto. Los padres que escuchan y responden a esa voluntad, los aspectos más abajo que captan, que escuchan y responden a esa voluntad espiritual del hombre despierto. Representan la mente activa, pero disciplinada. Si no está disciplinada, la mente no puede recibir lo superior. Representan la conciencia cerebral, que también ha de estar receptiva, que el cuerpo tiene que estar en un estado de sanidad, de ser sano, de no estar intoxicado, de no estar perturbado, etcétera, ¿no? Entonces, la recepción cerebral y el cuerpo físico que contiene esta posibilidad. Y la madre, situada como símbolo de ese cuerpo causal en la zona de la mente abstracta, la madre es el eslabón que une a los dos, une el cuerpo causal que se convierte en la vestidura de gloria y une por medio de ese cuerpo causal lo superior con lo inferior. Me permití conservar un par de pinturas o tres, y no recuerdo muy bien, solo las pinturas sin texto, porque es que me parecen una maravilla. Hay pinturas que bueno, me resultan no solamente bellas, sino además muy inspiradoras, muy tiernas y de una profundidad muy grande. Bajo semejante elevación espiritual tan superior y como fruto de su madurez y estatura evolutiva, el hombre espiritualmente desarrollado se hace consciente del Cristo que lleva en su interior. Así que el hombre, que es Atma, Buddhi, Manas, pero que está encarnado, ha de llegar a ser consciente del Cristo que lleva en su interior. Y esos son esos estados de conciencia que hace un instante atrás decía que son como anunciaciones. Algo que se nota, que se siente, que dice desde lo interno, oye, que algo va a pasar. En el curso de su evolución, la mente humana recibe muchos destellos y anuncios de este acontecimiento que van iluminándola, hasta que él, el hombre con mayúscula, el verdadero ser, reconoce su poder. Dudas, argumentos y discusiones acerca de la veracidad de los evangelios, fechas, autores, contradicciones, paternidad de José y María, todas estas cosas se desvanecen como la neblina ante los rayos de la aurora, cuando se capta la verdadera naturaleza del mensaje. Por boca nuevamente de Mateo, que dice: ella dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Geoffrey Hodgson nos explica, nos dice lo que conocemos por otros tratados y que ya hemos conversado, pero cuyo recordatorio es siempre muy, muy importante.
Jamás puede ser violada la ley de causa y efecto o karma, según la cual toda acción humana trae su correspondiente reacción, que solo puede ser modificada por otras acciones del mismo actor. Por tanto, tenemos que buscar una posible revelación de sabiduría esotérica bajo el significado superficial de este texto. Ningún poder cósmico, ni siquiera la deidad, puede torcer la operación de la ley kármica. Por tanto, el hecho de aplicar a Jesús los términos de Salvador y salvación no implica ni el más leve grado de abrogación de la ley de justicia sobre la cual el mismo Jesús insistió firmemente y cuya existencia también afirmó San Pablo. En aquellas palabras de todo lo que el hombre sembrare, aquello mismo cosechará. 3 nombres se dan al niño que ha de nacer: Hijo del Altísimo, Hijo de Dios y Jesús, que es el Hijo del Padre Madre en la tierra. La historia de la vida de Jesús muestra que en verdad Él fue un Cristos, un ungido, y que por tanto está bien llamarle Jesucristo o Jesús el Cristo. De ambas maneras es correcto. Dice San Pablo: no os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. Se ve, pues, que es completamente errónea la idea de que el hombre puede, por algunos medios, evadir, anular o evitar la operación de esta ley cuando su conducta ha producido efectos adversos. Nada ni nadie podrá salvarlo. Si una persona que está buscando la verdad permite que en su mente albergue la idea de la posibilidad de evadirse de la ley kármica, jamás triunfará totalmente en su búsqueda. Pues cuando estamos polarizados, solo vemos un lado, aquel en el que estamos situados en ese momento, pero no podemos ver ambos polos a la vez. Mientras estamos metidos, infundidos en la personalidad y no hayamos hecho todo el trabajo que nos va a conducir y poner en las puertas de ese nacimiento crístico, con nuestro movimiento pendular, ahora sí, ahora no, ahora bueno, ahora malo, ahora amo, ahora rechazo, odio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos situamos en un lado y el tiempo que estamos en ese lado no estamos viendo la totalidad. Nos situamos en el otro lado y el tiempo que estamos en ese otro lado no vemos la totalidad. De ahí que todas las enseñanzas nos dicen que nos hemos de situar arriba en estado de conciencia y poderlo ver todo ampliamente y sin equívocos, sin errores. La Tierra ha sido visitada por seres que han cumplido un ministerio de salvación, y lo entrecomilla. Han ejercido influencias purificadoras y espiritualizadoras, tanto con el ejemplo de sus vidas y sus enseñanzas, como impartiendo internamente sus elevados poderes espirituales a quienes han estado preparados y por lo tanto han sido merecedores para recibirlos. Lo subrayé porque es importantísimo. A quienes han estado preparados para recibirlos. Por lo tanto, nos hemos de preparar, nos hemos de hacer acreedores, merecedores de recibir cualquier grado de vibraciones y facultades y conocimientos de un orden superior. Otro de los cuadros que es de una belleza y un detalle maravilloso, una delicadeza, una sutilidad, preciosísimos. El nacimiento, comprendido simbólicamente como el nacimiento del Cristo en nosotros,
Y la muerte de Jesús, comprendida simbólicamente como la muerte de nuestra personalidad, no la muerte de los vehículos cuando ocurren, sino como la muerte del significado de la personalidad separativa. Este nacimiento nos salva y esta muerte simbólica nos salvan de nuestros pecados de dos modos por lo menos. Y la palabra pecado debe de ser comprendida como la transgresión más o menos grave de alguna de las leyes universales. El nombre no nos tiene que asustar, la palabra pecado no nos tiene que asustar. Hemos de comprender qué significa. Primero, afectarnos, despertando los poderes espirituales de voluntad y sabiduría que reducen la tendencia a la transgresión. Y en segundo lugar, dándole al transgresor el beneficio máximo de comprender los efectos y reacciones producidos conforme a la ley kármica. Y esto es el fruto de esa transformación purificadora que vamos realizando. Por un lado, los poderes, aquello que nos llega de arriba, la palabra poder también la tenemos aquí que matizar, los reflejos de esas facultades superiores que van llegando a iluminar desde la mente abstracta hacia la concreta y para abajo, todo esto ayuda a que hagamos menos transgresiones de esas leyes y por lo tanto se establezca una especie de círculo virtuoso. Un cuadro que también me parece preciosísimo, que es la adoración de los Reyes Magos. Así se desarrolla altísimamente la conciencia, con mayúscula, y cobra firmeza la decisión de no volver a incurrir jamás en los mismos errores. La redención, lo que significa la palabra redención, es un acontecimiento interno, una reconciliación que no contradice la operación de la ley kármica, porque el que se reconcilia consigo mismo y efectúa todos esos cambios y transformaciones, entra en un estado de armonía y de paz cada vez más grandes. Pues lo que asegura la salvación, sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, es en cada ser humano y cuando es su hora, no antes, el desarrollo de la naturaleza crística, el desarrollo de esa naturaleza que vendrá a irradiar hasta abajo del todo. Es, por lo tanto, la presencia de Cristo en su interior, una suprema sabiduría y amor que proceden de este plano búdico crístico, que funciona dentro de lo más íntimo de cada uno, porque todo esto, todo está en nosotros, absolutamente todo, no carecemos de nada, no hay que irlo a buscar fuera. De la intuición espiritual y de la sabiduría pura recién desarrollada dentro de un hombre, brotan la comprensión y la compasión crísticas. Su sentido místico corresponde al de la palabra sánscrita Om, con todos sus profundos alcances que incluyen la afirmación de que el espíritu humano es una expresión del espíritu universal. Inmenso. Después de que ha ocurrido esta fructificación interna o anunciación, seguida de la concepción y nacimiento, ni los seres humanos ni substancia alguna pueden seguir siendo los mismos. Son renovados desde dentro. Han nacido de nuevo en el sentido místico. En un hombre así, la mente no sigue siendo la matadora de lo real. La mente de ese hombre se ha convertido en un agente dócil y hábil de su voluntad espiritual. El yo superior se ha unificado con el yo inferior, o más bien el yo inferior se ha unificado a su yo superior.
y un nuevo ser se manifiesta. Esto significan las palabras de Jesús, de que un hombre tiene que volverse niño para poder entrar en el reino de los cielos. Pero no se trata de un niño que como externamente, un niño que es caprichoso, que a los 2 años, que si a los 3 años, no. Es el Cristo niño que nace en el interior de uno y es muy distinto de ese otro significado. La cueva de la iniciación es una frase muy antigua, muy conocida, y el iniciado, el Cristo, nace siempre en ella. Sobre esta cueva, donde está el tierno niño, brilla la estrella de la iniciación, la estrella que aparece al oriente siempre que nace un niño Cristo. Esto es un grabado de Gustave Doré. Cada uno de estos niños está rodeado de peligros y amenazas. Bueno, pues nos está hablando a nosotros para que estemos al tanto, ¿eh? Pues están, cuando llegue el momento, por supuesto, pero también hemos de estar al tanto desde ya. Pues están ungidos del crisma del segundo nacimiento y los poderes tenebrosos del mundo invisible, ponen todo su empeño en destruirlos. Pero el Cristo, una vez nacido, no puede perecer. Una vez comenzado su desarrollo, tiene que llegar al término de su evolución. Y su preciosa vida se ensancha y crece. Y su sabiduría y talla espiritual van siempre, siempre en aumento. Y entonces se produce la descripción de esa llegada. Ha nacido el niño Cristo, pero ¿qué es lo que ocurre con ese nacimiento? Que vienen los dones de la tríada superior. ¿Y cómo vienen esos dones de la tríada superior? En cierta proporción, todavía en cierta proporción. Pues vienen de la mano de unas jerarquías superiores, vienen desde esos planos superiores, y esto ha sido simbolizada por la llegada de esos reyes magos. Y nos sigue diciendo Mateo: nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. La cuestión histórica aquí no nos interesa mucho porque hay contradicciones de fechas y ya hemos dicho que eso no es importante. Entonces unos magos que venían de Oriente, ¿por qué venían de Oriente? ¿Qué significa Oriente en un sentido, no? Vienen de donde nace la luz. El Oriente físicamente es donde amanece cada mañana. Para cada uno de nosotros el Oriente es desde donde amanece cada mañana. Pero en el sentido interior, ese Oriente, ese desde donde viene la luz, es que vienen esas jerarquías desde los planos superiores. Vienen, emanan, irradian desde esos planos superiores, desde arriba. Y simbólicamente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sí, ¿hasta dónde hemos de llegar para reconocer al recién nacido? Pues vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Estos versículos pueden interpretarse como referentes a seres humanos espiritualmente avanzados, es decir, evolucionados, más viejitos que el común de los que estamos encarnados hoy en el planeta, espiritualmente avanzados, y a sus experiencias en su viaje por la vía sacra hacia la meta de la ascensión o madurez perfecta. Belén, donde nace el niño Cristo simbólicamente, que significa la casa del pan, se convierte en la vestidura de luz o vehículo del alma espiritual que mora en lo más íntimo. También es llamado el cuerpo causal. Cuando vieron brillar la estrella, los 3 reyes emprendieron el viaje y cargados de regalos llegaron a Belén. Los regalos que llevaban constituyen el tipo específico de disciplina que debe seguirse a fin de entregar al Cristo
en el momento del nuevo nacimiento. Dones que simbolizarán lo ya realizado, aquello que ya se ha desenvuelto en el discípulo, en el recién nacido Cristo. Los tres reyes ofrecieron al infante Jesús 3 regalos: oro, incienso y mirra. Analicemos por un momento la importancia específica que estos tienen para el futuro iniciado individual. El hombre es un cuerpo físico viviente, una suma total de reacciones emocionales y también ese algo misterioso que llamamos mente. De la misma manera que los adultos en las familias ayudan a los niños y también en la sociedad, también los mayores en evolución ayudan a los neófitos en la vida espiritual. Los ayudan a desarrollar sus fuerzas internas y a armonizar sus vehículos externos, y siempre en la medida justa que pertenece a esa gradación, siempre con cumplimiento de la ley. Esta etapa, tan importantísima en la evolución espiritual, es asistida por inteligencias superiormente evolucionadas, como sucede en muchos otros procesos naturales. Los magos o sabios que llegan desde lejos personifican a estos ministros, jerarquías, ministros del logos solar. Son sus representantes en este planeta. Podemos imaginarlos como auxiliares suyos durante este ajuste místico o interior que sucede. Aquí nos lo describe en el nacimiento del niño Jesús, pero que sucederá en cada uno de nosotros llegado el momento. Hasta entonces, la mente ha estado gobernando al hombre, como Herodes gobernaba su pueblo. También se puede significar y recordar los Kurus en la historia del Bhagavad Gita, en la batalla de Kurukshetra. Como sea que ese gobierno se ve amenazado, se recurre a la astucia, al engaño, al fingimiento. La mente, en su aspecto de concreta, dominada por el individualismo posesivo, recurre a artificios para tratar de descubrir el lugar donde residen los poderes secretos que amenazan su larguísima dictadura. Porque la mente siempre está tratando de darle la vueltita a cualquier cuestión. Y la personalidad no quiere que se la destituya de su reinado de ninguna manera. Y se las busca y se las rebusca y tiene un largo aprendizaje hecho ya por evolución para saber las triquiñuelas y cómo ha de funcionar. E incluso hacernos dudar, oye, ¿quieres decir que esto será verdad? Esto es que te lo estás imaginando. Y así va siempre hablando. Hay que llevarla a un estado de silencio. Estos versículos indican que Herodes conocía solamente de oídas. La personalidad solamente conoce de oídas sobre ese estado crístico que de momento es para nosotros un estado en ciernes. Es de futuro, puede ser dentro de un rato, mañana o cuando sea para cada quien. Pero solamente lo conocemos intelectualmente por ahora porque todavía no es nuestro estado de conciencia. Y entonces solamente conocía de oídas ese nacimiento y la aparición de la estrella respectivamente. La estrella que atrae la atención de los magos y los guía hasta el escenario de la Natividad representa el poder espiritual y la luz que irradia del alma que ha avanzado hasta ese punto en su progreso hacia la perfección. A medida que la preñez mística avanza hacia el nacimiento del niño Cristo, el aura se ensancha y se vuelve más brillante. Este crecimiento continúa hasta formar esa nube de gran poder y gloria en la que el Hijo asciende al trono de su Padre, es decir, la fusión de todos los aspectos.
El poder ígneo que moldea y produce y perfecciona el universo mora también en el hombre. Ese poder ígneo de los aspectos superiores de la Trinidad más elevada está ahí, pero está adormecido hasta que el hombre alcanza cierta fase evolutiva. Es aquella fuerza vital, creadora, que en sánscrito se llama Kundalini. Lo que despierta este fuego es el poder divino de la voluntad espiritual en el hombre, porque está en el hombre. Aunque se describa aquí abajo, no está en lo físico. Está en el aspecto espiritual del hombre. Esta voluntad procede de Dios Padre, el primer aspecto de la Trinidad. Y el fuego creador procede de Dios Espíritu Santo, el tercer aspecto de esa misma Trinidad, que es la más elevada, de donde parte luego la Trinidad, Atma, Buddhi, Manas en el ser humano. El proceso evolutivo va poniendo en actividad la voluntad espiritual en el hombre hasta que toque y despierte el fuego creador que yacía aletargado en la raíz de la columna vertebral. Este despertar está alegóricamente descrito en las anunciaciones que hoy no hemos podido tratar aquí porque ya hay un trabajo anterior que también es muy amplio, en esas anunciaciones que fueron hechas a José, a Zacarías y a María, en las cuales José y Zacarías representan la personalidad mortal, porque son los aspectos de la personalidad, rozando el aspecto abstracto, y María representa esa vestidura de luz. En esta vestidura reside el yo espiritual y en ella actúa la voluntad espiritual en su camino de descenso. El ángel de la Anunciación y la intención y el sonido de sus palabras, el verbo, el sonido, la vibración, representan el descenso del poder o la voluntad espiritual. El resultado o la unión entre la voluntad espiritual y la inteligencia espiritual en el hombre es doble. Por un lado, el fuego sagrado aumenta y se convierte en una llama activa. Y por otro, la intuición espiritual, el niño Cristo que estaba en estado germinal, esa intuición espiritual puede fluir, desciende, puede fluir dentro de la mente abstracta y empieza a convertirse en un poder activo y se establece un círculo virtuoso. Estos son dos procesos complementarios. El fuego ascendente hace que el cerebro y la conciencia interna respondan al poder descendente que está buscando expresarse físicamente. Ese círculo virtuoso se establece. Luego viene una gestación, durante la cual el neófito superiormente sensibilizado vive en cierto aislamiento bajo la cuidadosa vigilancia de su maestro. Esta vigilancia es necesaria, pues existen peligros que podrían llevar a una especie de aborto del proceso si no se evitan. El sistema nervioso está considerablemente tenso por el despertar del fuego creador. Lo estará cuando lleguemos a ese estado. El cerebro permanece alternativamente superestimulado o aletargado. Superestimulado o aletargado. La variante de esos tiempos en este cambio del ciclo es muy determinada para cada una de las personas según su propio estado. No es exacto, no es igual para todos los momentos ni para todas las personas. La mente entonces está aclarándose, porque le hemos hecho sitio, porque la hemos limpiado, porque la hemos vaciado. Está aclarándose, está recibiendo destellos de iluminación y de intuición
que conllevan el peligro de inducir egoísmo y orgullo herodianos. Y aquí es donde tendremos que seguir vigilando, como ahora no, todavía más, mucho más, estar mucho más vigilantes. Evitados estos peligros, la natividad mística viene naturalmente. El fuego creador asciende hasta el corazón y el cerebro, y el neófito se transforma en un servidor de sus semejantes. Tan completa es esta transformación que bien puede decirse que ha nacido una nueva criatura crística. Y sigue diciendo por boca de Mateo: en oyéndolo, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén, y toda nuestra personalidad se turbará. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos trataba de averiguar el lugar donde había de nacer el Cristo. Y aquí pasa algo que me tapa un poco. Ellos, los magos, después de oír al rey, se pusieron en marcha. Y he aquí que la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Así, los sabios de Oriente y los pastores, los adeptos y los iniciados rodean con su poder protector, siempre en cumplimiento de la ley y no más allá, le rodean al recién nacido e invocan para él la ayuda angélica y divina contra la oposición de las partes tiránicas de la naturaleza humana que pretenden dar muerte a lo que quiere acabar con su tiranía. Los peligros continúan amenazando al recién nacido. Herodes personifica la fuente interna de todos estos peligros, como también la resistencia instintiva de las formas de la materia a ser dominadas por el espíritu y pasar de la inercia a la actividad. Los cuerpos mortales del hombre, físico, emocional y mental, toda la personalidad, tienen la tendencia a resistirse a la manifestación de la tríada superior, de la voluntad, la sabiduría y la actividad intelectual superior, esta tríada. En cambio, el egoísmo, el deseo de mandar y de complacer apetitos y los hábitos indeseables continúan pidiendo que se les satisfaga. Ellos: a mí dame lo que estoy acostumbrado y déjate de rollos, que esto no me interesa. Igual como Herodes teme perder su trono de rey, así la naturaleza mortal del hombre teme perder su dominio arbitrario sobre su yo inmortal. En consecuencia, procura destruir la vida recién nacida. Y siguiendo con Mateo, al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en el lugar del nacimiento. Vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Entraron en el lugar del nacimiento crístico. Vieron al niño con su madre María. Vieron al niño y vieron el cuerpo causal, el cuerpo de gloria. Vieron todo el proceso. Las tres partes del hombre, física, emocional y mental, tienen que ofrecerse en sacrificio y adoración como dádiva voluntaria al Cristo interno, antes que el Cristo pueda expresarse por medio del discípulo y del ya iniciado, como él anhela hacerlo. El oro es un símbolo de la naturaleza material en el aspecto más inferior de dicho símbolo, que debe ser consagrado, volverlo sagrado, al servicio de Dios y del hombre. El incienso simboliza la naturaleza emocional
con sus aspiraciones, deseos y anhelos. Y esta aspiración debe también transmutarse y elevarse al cielo como el incienso hasta los pies de Dios. El incienso es también símbolo de purificación, ese fuego que consume toda la escoria y deja la esencia para que Dios la bendiga, es decir, para que el aspecto superior del ser sea el que está irradiando sobre todo. La mirra o la amargura se relaciona con la mente y por tanto se puede decir que es su símbolo también en un aspecto. Por medio de la mente, en su aspecto de concreta o inferior, sufrimos como seres humanos. Y cuanto más progresa la raza humana y se desarrolla la mente, tanto mayor es nuestra capacidad de sufrimiento. Entonces podemos ofrecer a Dios ese raro y maravilloso don de una mente que ha alcanzado la sabiduría por el dolor y de un corazón que se ha hecho bondadoso por la zozobra y a consecuencia de las dificultades y como resultado de las dificultades ya superadas. El oro, objeto que hoy parece ser la sangre vital de los pueblos, porque es tomado en una forma completamente materialista, debe consagrarse a Cristo. El incienso, los sueños, las visiones y aspiraciones de la multitud, tan reales y profundos que todas las naciones luchan por expresarlos, deben también dedicarse y ofrecerse al Cristo, para ser Él, el estado crístico, el todo en todos, que pueda revelar el todo a través de esta cristicidad. La mirra, el dolor y sufrimiento y la agonía de la humanidad, esa amargura, simbólicamente hablando, nunca tan agudas como ahora. Esto parece escrito de hace un ratito. Debe ofrendarse a los pies del Cristo. Sin embargo, aunque parezca estar escrito de hace un ratito, ¿cuánto falta para que la humanidad nos demos cuenta de la enorme, inmensa oportunidad que se está dando a nivel planetario? Y no hacemos más que huir. Digo, no hacemos, me incluyo. Debemos de hablar en primera persona plural. Nosotros, la humanidad, huyendo. Ayer salían huyendo de Londres, escapando del confinamiento que se está agudizando nuevamente y que va a seguir agudizándose, si no me equivoco, en todas partes. El número 3, aplicado a los sabios y a sus dones, se refiere a la tríada superior Atma, Buddhi, Manas, al alma inmortal espiritual que está desarrollándose. Cada uno de los aspectos de esta tríada, voluntad, sabiduría, inteligencia, refleja un aspecto de la Divina Trinidad. La recién nacida facultad de percepción espiritual directa, que es una facultad búdica, y la sabiduría compasiva que revela la indivisible unidad de la vida divina dentro de todas las formas, recibe el don de un tipo particular de energía y bendición que está inherente tanto en la Divina Trinidad como en la tríada superior del hombre interno, tanto en la primera Trinidad, en la Divina Trinidad, como en su reflejo el hombre interno, la Trinidad humana. Y toda la naturaleza responde, espiritual, intelectual, dinámica y físicamente. Miembros de las jerarquías angélicas del ejército o hueste celestial del que habla Lucas acuden a activar más aún la inherente divinidad del Dios recién nacido en el hombre. Ellos también traen sus dones asociados con las diversas corrientes de fuerza vital de las diferentes órdenes angélicas. Esta energía cósmica, solar, planetaria y atómica se expresa parcialmente como un sonido
porque es una vibración, un sonido insonoro, y como un vasto acorde compuesto de miríadas de notas, cada una con sus sobretonos. Por eso, los ángeles presentes en la natividad de cualquier ser humano, en esa natividad interna, entonan su canto angelical. Y como la energía es una, el tema de su canto es la unidad, es la armonía, es la paz y es la buena voluntad, la verdadera buena voluntad entre los hombres. La tríada superior, pues, Atma, Buddhi, Manas, que constituye la naturaleza interna del hombre, va influyendo cada vez más en el hombre externo o personalidad a medida que éste avanza hacia su perfección. Mateo dice, después, avisados en sueños que no volvieran por donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Y los sabios hablan con Herodes para un propósito específico, es decir, evocan hacia la personalidad esos poderes superiores. Estas jerarquías evocan hacia la personalidad, pero no se quedan en su reino, sino que se retiran a su país por otro camino, simbólicamente hablando, porque lo que emiten es una radiación. Las jerarquías, de hecho, no bajan ellas, sino que emiten una radiación. El lenguaje sagrado, hablar, significa transferir poder espiritual de un nivel a otro. Pero ni los ángeles ni los sabios se quedan mucho tiempo. Se retiran a sus misteriosas moradas y luego el ser que ha recibido esos dones, esas radiaciones, esos reflejos de lo superior, debe trabajar con ellos en el servicio a la humanidad. De modo similar, se dice que Dios habla a los profetas y videntes inspirados y que luego entra en silencio. En esos casos se está describiendo también una comunicación mística entre los aspectos mortales e inmortales del hombre, una comunicación desde los aspectos superiores, cósmicos, a los aspectos planetarios, etcétera, etcétera, hasta llegar a los aspectos mortales e inmortales del hombre. Hemos observado al Cristo comúnmente, desde tan lejos. Sí hemos leído, sí se nos ha explicado, sí hemos celebrado. ¿Cuánto ha perdido, si es que alguna vez la tuvo, del simbolismo, la significación de este nacimiento, la celebración? En Occidente, ya sé que todos no, y ya sé que muchos seres, y muchos de los que estamos aquí, vosotros también, podemos estar celebrando externamente con la familia esta Navidad, y todas las celebraciones en el planeta entero se celebran con comidas. Y esto es así, en todas las culturas y desde todos los tiempos. Pero hay otra clase de celebración, que si alguna vez la hubo se ha perdido, porque ahora todo es salir, salir, comprar, 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 gastar, gastar. Y no sé, en Occidente, claro que quedan personas que celebren esa natividad desde otro aspecto, pero hay una gran mayoría que no celebran más que la parte externa de esto. Debemos atender a esto y nosotros ser partícipes de esa celebración interior, porque eso tiene incidencia sobre el conjunto de la humanidad. Cuanto más seres celebren ese estado de conciencia interior, se pongan en ese estado de recogimiento interior, más influirán sobre el estado planetario. Muy necesario. Hoy, tan necesario como siempre, o quizás más. Así que nos ocupamos tanto de la comprensión de sus realizaciones, que la parte que debemos desempeñar de sus realizaciones, las de aquel Jesús
que ya dimos por sentado porque se nos explicó así, que salvándose Él nos salvaba a nosotros, que muriendo Él nos salvaba a nosotros, etc., que hemos perdido de vista la realidad, hemos perdido de vista la parte individual que debemos desempeñar, eventual e inevitablemente. Esta parte ha sido muy olvidada. Le hemos dejado a Él, a aquel Jesús, todo el trabajo. Hemos tratado de imitarlo y Él no quiere ser imitado. El Cristo no quiere ser imitado. Quiere que probemos vivencialmente, a través de ese estado de conciencia, que probemos para Él, para nosotros mismos y para el mundo, que la divinidad que reside en Él se halla también en nosotros, en nuestro interior. Debemos descubrir que podemos ser, con mayúscula, debía de haber puesto aquí una mayúscula, ser como Él. Nos demanda hollar el sendero de santidad y lograr la perfección que su vida alcanzó, para lo cual Él mismo nos pide que trabajemos, trabajar. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman frecuentemente la comunión con la Deidad Suprema. A medida que el ser humano se eleva en evolución, las experiencias interiores se vuelven más profundas. El sentimiento de unidad con Dios se graba más hondo hasta culminar en el pleno conocimiento de la unidad y de la identidad con aquel ser eterno que preside la evolución y que mora dentro del alma de todas las criaturas, de todos los seres. Y aquí concluye la primera gran iniciación, el nacimiento crístico y los dones de la tríada superior. Pero me gustaría añadir que aprovechemos estos días que se acercan, que los aprovechemos, aunque tengamos que atender a las cuestiones familiares y externas, que reservemos una parte de esa conciencia para tener presente el significado real de este nacimiento, que nos hagamos partícipes de ese significado de forma vivencial y que de esta manera propiciemos la posibilidad, porque existe, está en nosotros como posibilidad de que esta Navidad nazca el Cristo en nosotros. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Clarisa. Estuvo muy inspiradora tu presentación. Le agradecemos mucho. No desconectes todavía para que yo tenga tiempo de De acuerdo. Bien, ¿sí? Sí, lo dejo así. Estamos viendo ahí una imagen del Hubble. Está muy bella, ¿eh? Sí. Le di movimiento, me encantan las imágenes de esas fotografías del telescopio. Sí. Pero ahorita voy a abrir para que puedan preguntarte, permíteme. Sí.